Jesucristo es el Rey. Yo voy a lanzar, no se entiende, pero yo voy a lanzar. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Dígalo. Ante ti con gozo, bailaré, con alegres danzas, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bailaré, con alegres danzas, celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová. Dígalo. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, con alegre danza, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, con alegre danza, saltaré y me gozaré. Dios es bueno. Y todos dirán, los que están en ese campamento han salido resplandeciendo del rostro de Dios, como Moisés subió al monte y bajó resplandeciendo la gloria de Dios. Escucha. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Los justos se alegrarán, cantarán corriendo. Levántate, Señor. Señor te ha levantado. Gloria a Dios. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán. ¿Dónde están los justos? ¿Dónde están los justos? Se ha levantado, ha triunfado con poder. Él se ha levantado con poder. Cuando fue la cruz del Calvario, la sangre de Cristo, levantado con poder. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado,
tenemos un tiempo que va a ser de bendición para ti. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Amén. Y viene un testimonio, un varón que está caminando por la misericordia de Dios. Como dice, si lo levantó a Lázaro de ahí, lo vemos en la Escritura, lo vamos a ver hoy, porque es un milagro caminando. Amén. Pero cuando decimos Dios tiene el control, yo sé que tiene el control. Y tú tienes que estar atento a este testimonio, porque ¿qué vale más, un milagro o un testimonio? Testimonio. Porque el testimonio va caminando. Jesucristo, ¿qué valió más? ¿Su milagro de levantado de ahí de la tumba o verlo caminar por las calles dando un testimonio de que Él vivió? Murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Amén. Les aplauso. Pero cuando Dios tiene el control, amén. Diga conmigo, iglesia, Dios tiene el control. Le entregamos todo, Señor. La familia, mis hijos, mi matrimonio, dificultades, enfermedades, todo lo ponemos en tus manos. Dios siempre tiene el control. Vamos a cantar. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Cuestionarte. Lo que suceda, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Pueblo amado de Dios, diga conmigo, Dios siempre tiene el control. Oh, yo sé por qué desesperarme. Cántalo conmigo, Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Porque por cuestionarle, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Escucha. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Cántalo conmigo, Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué? Porque atemorizarme.
su control. Porque voy a cuestionarle, aunque no entienda lo que suceda, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, dile que te lo duermo tranquilo, dile que está a tu lado. Yo vivo en paz. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control. Porque Dios siempre tiene el control. Tiene el control. Bendito Rey. Él es bueno. Él es bueno. ¿Por qué te atemorizas? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué siempre estamos afanados, turbados? Cuando te dije que hay un milagro en ti, pero más que un milagro tiene que haber un testimonio en ti. Y ese testimonio marca la diferencia entre el pueblo mundano y el pueblo de Cristo. Porque el testimonio es lo que dice de ti. El testimonio es tu actitud. Pero los procesos que llevamos en nuestro caminar, vemos un José que empezó su proceso. Y cada proceso que él tuvo es marcado en ti como en mí. Pero ¿qué tuvo? Decirle al Señor, tú tienes el control, oh Jehová. Pero concédeme una cosa, que yo aprenda a tener dominio propio. Amén. ¿Quieres recibir tu milagro? ¿Quieres ver ese milagro en ti? Pero aparte de ese milagro, yo vengo a contarte de que no solamente este testimonio que viene, dijo, heme aquí. En el último momento de su suspiro, último momento de su aflicción, de su grito, pidiendo que alguien lo cure, que alguien lo tome. Esto vino a mí en esta mañana como la mujer de flujo de sangre. En el último momento dijo ella, si yo tocara el borde de su manto, este borde que está aquí, solo tocó la punta, hizo así, pero ella dijo, yo quiero tocar ese borde, no para ser sana, quiero tocar ese borde para ser salva. Amén. Y fue lo que él dijo, yo quiero ser salvo. Amén. Aunque su corazón claudicaba dos pensamientos, yo quiero ser salvo, salir de esta cama. Pero Dios le dijo, yo te voy a cambiar el pensamiento. Amén. ¿No es así? Amén. Gloria a Dios. ¿Es así? Amén. Dios es bueno. Mientras se prepara nuestro hermano Henry, lo invita a pasar. Vamos a alabar junto con esta alabanza. Gloria al Señor. Casado con mi amada esposa Patricia Rojas Saavedra. Actualmente servimos los dos a nuestro Padre Celestial. Amén. En agradecimiento a lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Y sobre todo porque hemos aprendido a amarlo a Él, reconociendo que Él nos amó primero a nosotros. Hoy voy a dar un pequeño testimonio, un breve testimonio. No se preocupen que no voy a predicar
versículo que es basado a una vivencia y una experiencia personal que he tenido que pasar para poder llegar a los caminos del Señor. Primeramente, quiero que ustedes me ayuden a orar. Que oren por mí y yo también oraré por mí. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor, porque esta mañana, papá, sabemos que no es coincidencia. Sabemos que a ti te ha placido reunirnos, papá, para poder exaltar tu nombre y exaltar ese poder divino y esa misericordia que tiene para cada uno de nosotros cuando tomamos la decisión de poder seguirte, papá. Gracias, papá, porque este momento tú tomarás el control de principio a fin. Toda palabra que salga de mi boca, Padre Santo, que llegue a los corazones de cada uno de nosotros. Que sea siempre tu Espíritu Santo hablando nuestras vidas y edificándonos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor, por casa de oración Melquisedec. Que seas tú, Padre, bendiciéndola en todo momento. Y que esta palabra, Padre, este testimonio, caiga en tierra fértil, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Alabamos tu nombre. Amén y amén. Quiero que todos me acompañen y abran su Biblia en 2 Corintios 5:17. Cuando lo tengan me avisan. No quiero que se pierda ninguna palabra, ninguna frase que está escrita ahí. 2 Corintios 5:17. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, las cosas son todas hechas nuevas. Quiero que esa palabra agarren y la atesoren en su corazón y la analicen. En tiempos pasados, amados, yo era una persona que tenía a Cristo solo en la boca. Hablaba de Él siempre porque me crié en una cristiana. Más mis actos, más mi testimonio era otra cosa, todo lo contrario. Estaba siendo engañado completamente por el enemigo. Pensaba que solamente hablar de Cristo, con eso ya lo tenía todo. Iba a la iglesia los fines de semana, pero luego salía de la iglesia y me iba al mundo. Así fue el pasar del tiempo en el cual mi vida empezó a entregarse más a las manos del enemigo. Él me empezó a zarandear y a confundir mi mente. Me lancé prácticamente a los deseos desenfrenados que te presenta el mundo, a los deseos de la carne, la concupiscencia. Y viví engañado mucho tiempo, en el cual no reconocía mi estado. Vivía una vida de remordimiento, mas no de arrepentimiento. Creía yo que disfrutar las cosas del mundo era ser libre. Pues no me daba cuenta que era un esclavo en las manos del enemigo.
estuve mucho tiempo queriendo hablar de Cristo cuando me ponía a compartir una cerveza con mis amigos. Creía que lo hacía bien. Creía que el Señor me perdonaba porque Él era bueno. Yo no tenía una figura paternal, que me pueda guiar, que me pueda hablar. Entonces, el que me aconsejaba era yo mismo, porque yo para mi mamá, yo siempre la respeté a ella. Yo no quería que ella se entere qué vida llevaba su primogénito, porque soy su primogénito. Puede decirse que yo soy producto de oraciones de una madre. Amén. Gloria a Dios. Porque he visto cuánto sufría mi mamá. Mi mamá se encerraba en la habitación para ayunar. Ella se quedaba semanas encerrada, sin tener contacto, ni siquiera con toda la familia. Mi vida ha sido prácticamente muy dura para mí. Al mundo aparentaba yo otra cosa, que yo era un hombre fuerte, pero nadie sabía que yo por dentro sufría, porque yo sabía que estaba haciendo mal, pero la carne era más fuerte que mi espíritu. La carne siempre me vencía. Entonces viví días, años de remordimiento. Nunca me detuve a pensar y analizar que Dios tenía un propósito para mí. Fue así que llegué a una etapa de mi vida en la cual conocí a mi esposa, actualmente mi esposa. Se llama Patricia Rojas, creo que aquí hay una hermana, o muchos creo que la conocen, la hermana Zarela, en la cual toda mi vivencia que tuve desde la niñez, la juventud, la adolescencia, causó efecto cuando yo empecé a hacer una relación. Así como el enemigo me tenía engañado, empecé a engañarlo. No me daba cuenta de qué clase de mujer tenía yo. Que esa mujer me la dio papá para poder frenar, para poder corregirme. Venimos a España, me casé acá, le hice vivir una vida pero muy mal, la hice sufrir mucho. Me salía de noche, volvía al otro día, me iba con los amigos, primero eran mis amigos, después ella. Y ella pasaba la noche en vela, muchas veces buscándome, hasta que me encontraba. No sé cómo tenía un GPS, pero me encontraba. Ella no conocía de Dios, y el que conocía era yo. Ella no. Y como cosa de Dios, ella cayó en una iglesia. Ella buscó donde aferrarse, buscó ayuda espiritual, en la cual yo tenía conocimiento, pero yo hacía todo lo contrario. Yo me sentía avergonzado de poder darle un consejo a ella porque sabía que ella no me iba a escuchar. Entonces ella fue y buscó una iglesia. Fue ahí cuando yo ya empecé también, que ella era diferente, tampoco me hablaba alto cuando yo llegaba tarde, ¿no? Ella hablaba y me decía, te invito a la iglesia, vamos a la iglesia. Yo le decía, no, yo voy a ir a la iglesia cuando me nazca, de mi corazón, le decía. Un tiempo en la cama, me acuerdo, estábamos acostados. Y normalmente soy una persona que
me gusta dialogar y preguntarnos. Y le decía, ¿dónde? ¿Qué iglesia es? ¿Qué rama es? Ten cuidado. Y hay falsos profetas. Me miraba ella. Y en ese tiempo no sabía ni que era un profeta. Pero ella servía al Señor, iba a adorar al Señor, a buscar su presencia, a derramar todo ese dolor que tenía en su corazón. Y vi una palabra que fue de Dios que la utilizó a ella, porque lo sentí y fue como un bofetón en toda mi cara que me dice ella con palabras. Pero si tanto sabes de Dios, ¿por qué no me acompañas a la iglesia? Fue ahí cuando le digo, cuando tú cambies voy a cambiar yo. Era cegado, yo le veía defectos a ella y lo que en realidad era yo el que tenía miles de defectos. Y no me centraba en la virtud que ella tenía. Así pasamos muchos años, hermano. Sucede en la iglesia, sucede en todos lados, que solamente vemos los errores de los demás y no vemos las virtudes. Tenemos que empezar a ver las virtudes de los demás. Yo toda mi adolescencia, toda mi vida, iba a la iglesia, como le comentaba. Me hablaba Dios por medio de la palabra, por medio de un pastor, por medio de un hermano, mas no entendía. De oída solamente lo conocía. Mas ahora he aprendido a escuchar su voz. Amén, gloria a Dios. Fue así que el Señor tuvo que meterme a una cama, a un hospital durante 3 meses. Porque yo no entendía. Quiero decirte algo, que los propósitos de Dios se tienen que cumplir. Amén. Hoy, mañana o pasado. Somos nosotros que limitamos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero podemos librarnos de eso. Podemos llegar a los brazos de Él y no pasar por tantas pruebas, tanto dolor, porque Él es amor, pero también es fuego consumidor. Él nos trae con hilos de amor, pero también nos trae con reprensión, porque el papá ama al hijo y por eso lo educa y por eso lo castiga. En vista que yo no entendía y no comprendía lo que Él quería para mí, Él me tuvo que meter en un hospital, porque fui una persona que me crié, como les digo, sin una figura paternal. Era duro, tenía un temperamento muy fuerte, pero cuando llegaban las 4 paredes yo me postraba a llorar de saber que tenía una doble vida. Ante la gente mostraba una cosa, pero en la casa era persona que me quebrantaba, pero era solo remordimiento. Creo que la falta de paternidad a mí me llegó a ser una coraza, que nadie vea mi sufrimiento. No tenía una identidad, no tenía alguien que me guíe. Entonces, papá me tuvo que llevar a un hospital para que pueda entender de quién soy yo para Cristo. De que siempre he tenido un papá. Yo no decía esa palabra y esa frase que muchas personas la sueltan, pero a veces sin sentirla de verdad. No decía te amo. Nunca lo dije ni a mi mamá. Y ese proceso que el Señor puso en mi vida fue duro.
Estuve en coma 4 días, 3 meses en terapia intensiva, que los médicos decían que solo un milagro para que yo pueda sobrevivir. Antes de llegar al hospital, antes de caer en esa cama, yo decidí seguir a Cristo. Decidí seguir a Cristo y bautizarme. Y llevé toda mi vida en una iglesia donde yo utilizaba la Biblia al derecho y al revés. Pero no tenía un compromiso con Él. Empecé a notar que el Señor quería algo conmigo, quería decirme algo en esas 4 paredes y ese sonido de las máquinas. Entendí que tenía que ser libre, que no solo con hechos tenía que demostrar a las personas que me rodeaban que yo las amaba y que yo las quería, sino que la palabra es muy importante. El Señor ahí, lo primero que me hizo, en esos días que estaba ahí, fue decir, te amo. Él trató mucho en mi corazón, porque también había una falta de perdón, aunque yo dijese que no, pero en realidad sí que había una falta de perdón, de saber que mi papá nos abandonó, nunca conocí a mi papá. Entonces eso repercute en nuestra vida, eso cría raíz de amargura y eso tú no lo ves, pero te hacen tener actitudes que siempre dañan a lo que tienes alrededor. Fue cuando yo empecé a tener un cambio de mentalidad, una transformación y entender de que el Señor tenía grandes cosas para mi vida. Mas yo no entendía porque estaba cegado por el enemigo. Sé que era necesario que pase eso. Antes de ayer papi me llevó así de la oreja y me hizo recuerdo a lo que me hizo papá, así me llevó de la oreja porque no entendía. En ese hospital el Señor me enseñó primeramente a decir te amo. Segundo, si quiero seguir a Cristo, tengo que separarme de las personas que no suman para mi vida y mi crecimiento espiritual. Porque yo tenía un sentir, voy a decir así, un sentir, porque mis altos hacían otra cosa, pero era el entorno que me volvía a llevar nuevamente, fin de semana tras fin de semana, otra vez a la fiesta, al alcohol. Y engañar a mi esposa. Cuando caí en el hospital, yo era una persona que los que están aquí eran pocos, que tenía de amigos. Creía que yo era el mejor amigo para ellos. ¿Pero por qué era? Porque Henry era el primero en sacar la cartera y pagaba. Él era el primero en cerrar el local, no, tranquilo, yo pago. Él me mostró al Señor que esa gente y yo no era de ese rebaño, yo no pertenecía a ese rebaño. Esa gente no valía para estar conmigo. La gente me llevaba a la perdición. La iglesia, Casa de Oración Nuevo Pacto, donde me congrego, fue la única que iba al hospital a verme sin conocerme. Yo solamente llevaba una
una semana congregándome. Y mi padre espiritual, todos lo conocen, le digo papi, por cierto, si no se dan cuenta, porque él ha sido un padre para mí. Él estuvo mucho tiempo ahí. Él fue el que me llevó al hospital sin conocerme. Porque yo estaba también peleado con mi mujer, porque ella no quería ni estar ahí. Y él me acompañó. Yo le miraba y no podía entender. Pero si él no me conoce, ¿a qué viene a cuidarme? Y fui entendiendo que era el Señor hablando mi vida y mostrando cuál es el verdadero amor. Fui entendiendo que me mostraba gente que decía te amamos, te amamos, te amamos. Qué hipócrita, decía, si ni me conocen, ¿cómo van a decir te amo? Yo que conozco a tanta gente, estoy casado y no digo te amo, porque era una persona desconfiada. Y así fue cuando papá empezó a trabajar en mi vida, hizo un hospital, en que el Señor me enseñó muchas cosas, me hizo ver tantos errores que había cometido. Y empecé a entender que tenía que primero perdonarme a mí mismo para dejar de tener ese remordimiento en mi cabeza. Empecé a perdonarme por todo lo que había hecho a los demás. Y luego intenté, porque hasta ahora he terminado de pedir perdón a lo que he cometido, ¿no? Faltas. Fue cuando el Señor ahí empezó ya a trabajar en mi corazón, porque aprendí a perdonarme yo mismo, después aprendí a perdonar a los demás. Entonces sentí que se rompió ese velo, ya miraba yo diferente, aunque estuviese ahí encerrado y postrado en una cama. Me acuerdo que pasó mi esposa. Estaba ya tremendamente ya desahuciado. Empezó a sonar la máquina y en el último suspiro le digo, te amo. No se explican los médicos por qué me vino eso otra vez, que estaba perdiendo ya la vida, se me estaba de ir todo el oxígeno. Le dije, te amo. Fue cuando me sentí libre. Y el Señor me volvió a dar un aliento de vida. Pero clamé y le dije, Señor, todavía no se ha cumplido el propósito que tienes tú en mi vida. Tú me has dicho tantas cosas, pero ¿por qué? ¿Por qué? Fue cuando Él me volvió a dar el aliento. Pero fue cuando dije esa palabra a mi esposa. Te amo. Señor, en su infinita misericordia me volvió a dar aliento y me volvió a dar una oportunidad. Y esta vez la agarré y la aproveché. Y dije, nunca más volveré al mundo. Fue cuando entendí de que si yo soy algo importante para Él, ¿por qué desperdicio mi vida en las cosas que ofrece el mundo? ¿Por qué no me dedico a servirle a Él? Agradecimiento a lo que Él hizo. Él extendió su mano y me recogió del pozo cenagoso. Me levantó, me lavó y me
vistió con ropa Poderoso nueva. Señor. Amén. Es por eso, por obra y gracia de Él, que ahora estoy sirviendo juntamente con mi esposa. Amén, Señor. La gloria. Somos diáconos de Casa de Oración Nuevo Pacto. Estamos liderando junto a mi esposa también un escuadrón, el escuadrón de los profetas. Y con eso te quiero decir que el Señor es el que te capacita. Amén. Él no llama a los que están preparados. Él llama a los más improbables. A los que la gente dice que no creo, Él no va a poder. Es ahí cuando entendemos y nos paramos delante de un púlpito sabiendo que nosotros no somos capaces, pero es Él el que nos va a utilizar. Aleluya. Vamos de proceso en proceso, de prueba tras prueba. El Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Pero Él es noble. Mientras tú no le abres tu corazón y no le dices, Padre, ya no quiero ser igual, cámbiame, Él no va a empezar esa obra contigo. Por eso que te animo ahora. Si lo pudo hacer conmigo, si me cambió a mí, también te puede cambiar a ti. Poderoso Señor. Pero solo abre tu corazón y dile, papá, ya no puedo. Ya no quiero ser el mismo. Amén. Perdóname. Si hay cosas que no veo yo, si hay errores que yo he cometido, tú los ves, escudriña mi corazón, cambia mi vida. Recuerdo que yo hice un pacto con Él y le dije, Padre, si tú me levantas de aquí, yo te prometo servir toda la vida. Amén, Señor. Aleluya. Es lo que hago. Sirvo con amor, sirvo con denuedo. Amén, Santo. Algo que entendí, que cuando Él me empezó a enseñar la palabra amor y amar a los demás, eso fue un giro de 180 grados en mi vida. Porque yo era una persona que si tú me hacías algo, yo te hacía la cruz. Y tenía por ahí, andaba en coche, no te pases porque te piso. Entendí lo que el Señor quería hacer en mi vida. Cambió mi corazón, lo mudó. Y empecé a amar al prójimo. Me empezó a enseñar de que si tú me amas a mí, ¿por qué no amas a los demás? Empecé a amar al prójimo. Empecé a servirlo. Empecé a preocuparme por las necesidades de los demás. Juntamente con mi esposa. Por gracia de Dios también estuvimos en un ministerio de consolidación en el cual teníamos contacto con las personas. Cuando llegamos primeramente a la iglesia, estaban llamándola, conversando cuál es su necesidad y todo eso, y pasándole el informe a papi. Fue cuando entendí que por eso era el Señor que me estaba enseñando a amar al prójimo. Poderoso. Estaba preparando para cosas espirituales, para poder trabajar en su reino y para poder sumar. Fue cuando entendí que era necesario pasar por ese proceso, porque yo no entendía. Y ahora, escuchando todo este testimonio, no hace falta que pases por esas duras pruebas. El Señor te está llamando con amor, el Señor te quiere traer con hilos de amor. Sí, yo pude hacerlo con ayuda de Él. Tú también puedes hacerlo. Tú tienes un propósito también igual que el mío. Todos somos llamados. Todos somos llamados. Pero antes, para que empiece esa obra, Señor, tú tienes que abrir tu corazón, reconocer que estás fallándole, reconocer que ya no quieres ser el mío.
Quieres buscar de su presencia porque solo Él es el que te puede cambiar. Nosotros queremos muchas veces cambiar, queremos dejar malos hábitos, queremos dejar vicios, alcohol, muchos creo que droga, yo qué sé. Lo podrán dejar, sí, pero durante un tiempo. Pero solo Cristo, aleluya, para cambiar y no volver a Gracias, Señor. Amado, quiero decirte, aquí creo que hay servidores. Nunca pienses que el trabajo que estás haciendo para papá es en vano. Todo lo que estás haciendo, Él te lo recompensará. Amén. Él sabe honrar. Lo que haces en la intimidad, Él te honra en público. Amén. Aleluya. Te invito y te animo a que busques de la presencia del Señor. Él tiene grandes cosas para ti. Apoyemos a nuestros pastores. No sabemos lo que sufren ellos. Amén, Señor. Señor puso en mi corazón esa hambre y esa sed de poder aprender día a día de Él. Él me apegó mucho a papi. Yo lo seguía a Él. Tenía trabajo. El Señor me dio una empresa. Amén, Señor. Él me dio una empresa y con una palabra también. Recibí una palabra. Pero todo se fue a poner en orden día a día, conforme a la relación que iba teniendo con Dios. Él vio, papá vio que yo tenía ganas de aprender. Dejaba mi trabajo y me iba corriendo a buscarlo a Él para poder escuchar un consejo, una dirección. Muchas veces limitamos las cosas de Dios, muchas veces condicionamos las cosas. Decimos que no tenemos tiempo, pero te quiero decir que el orden divino es primero Dios, luego tu familia. Amén. Aleluya. Amén. Cuando tú tienes esa regla de 3 en tu vida, papá empezará a hacer esa obra que ha empezado en ti. La empresa, como les digo, recibí una palabra y fui adelante por fe, caminé para adelante por fe. Porque cuando salí de ese hospital, el Señor me llevó a la escasez. No tenía ni para pagar el arriendo. Me llaman por teléfono que tenía que dejar ese piso. Los 3 meses que estuve en cama no pude pagar, sin trabajo, sin nada, y lleno de deudas. Es por eso que estoy aquí testificando y exaltando su nombre, Amén. demostrando que el poder de Dios Amén. es Poderoso vida. Señor. Recibí la empresa por una palabra. Por eso es muy importante que cualquier persona que pase aquí del altar y esté impartiendo palabras, tengamos los oídos bien abiertos porque el Señor nos habla en todo momento. Amén. En todo momento. No veamos de qué pata cogía el pastor ni la pastora, Sí, Señor. sino enfoquémonos en Cristo. Él es el que nos va a hablar. No nos va a hablar el pastor Luis, ni la pastora Caterina, ni el pastor Fernando. Ellos son solo instrumentos de papá. Amén, Señor. Recibí una palabra, me dijo el Señor que Él me hizo cabeza y no Amén. cola. Aleluya. La agarré, la atesoré, porque estuve mucho tiempo siempre trabajando para otros. Pero yo no entendía, si estoy en la cárcel, ni siquiera tengo dinero,
¿cómo voy a montar esa empresa? Porque venía una tras otra la vacuna, una tras otra. Venía confirmación de otro, venía otro, se me pegaba un hermano, se me pegaba otro. Señor, pero ya, tranquilo, decía, ya sé que me han dicho eso, pero ¿y de dónde? Se pega un hermano y me dice, porque yo tenía un viaje, y me dice, el Señor dice así, que ese viaje que tienes que hacer, no lo pospongas más, que ya lleva mucho tiempo, y no tenía ni para el pasaje. Le digo a papi, mire, no sé, pasa esto, ¿qué hago? La única manera de que yo vaya es que haga una ofrenda aquí de... Y me dice, no, tranquilo, Dios proveerá. Le mire, yo dije, va a decir, toma hijo. Dios proveerá. Ora. Cuando ahí también más me estaba llamando el Señor a intimidad con Él. Y empecé a orar. Y fue cuando también ahí, en la oración, me dio una respuesta. Aleluya. Quiero decir que el Señor aún habla. Él habla. Él nos habla con voz audible. Pero nosotros no nos detenemos a escuchar. Nos gusta solamente hablar. Para que aprendamos a tener una relación con papá, tenemos que hablar con Él y luego callar y esperar para que Él nos hable. Amén. Es algo que voy aprendiendo. Todos los días se va aprendiendo. Me voy a Bolivia, de allá regreso con dinero. ¿Ustedes pueden creer eso? Amén. Me llama un amigo y me dice, necesito que me recoja $13,000. Hazme ese favor, recojo ese dinero. Y ya me vuelvo y se lo entrego. Y me dice, no, este dinero te lo presto y ya me lo pagas. Es para que monte tu empresa. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo yo no voy a servir a papá? Si Él en los pequeños detalles, Él está ahí siempre, y su mano la he visto siempre. Aleluya. Por eso, amados hermanos, que hoy estoy aquí para hablar a tu corazón. El servicio es un privilegio que nos da papá. Una iglesia no puede crecer sola si no es con tu ayuda. Él necesita, papá necesita que tú te metas al reino. Amén, Señor. Necesita ensancharse la iglesia. Poderoso, Señor. Necesitamos trabajar de la mano de nuestro pastor. Seamos esos varones que levantemos esos brazos cuando ellos están cansados y esas piernas endebles. No sabemos qué es lo que hacen ellos para poder organizar un evento. Fue ahí también cuando entendí la importancia de la ofrenda y del diezmo. Es algo duro para nosotros que nos toque el bolsillo, sí. Pero cuando tú lo entiendes por una revelación, es muy diferente. Siempre cuestioné también, ¿no crees? También lo cuestioné. Pero mi relación de estar cerca a mi Padre espiritual, fui entendiendo que no era así. Él no me hablaba de él, pero yo estaba a su lado y veía las necesidades de la iglesia. Amén. Mientras otros van creyendo que el pastor se llena el bolsillo. Y no es así, hermano. La palabra dice que cada uno dé así como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
costó, sí, es un proceso, sí. Pero fue cuando ahí empezó el Señor también a levantarme. Me hizo conocer la escasez para poder conocer la abundancia. Aleluya. Señor, gracias, Señor. Muchas veces tenemos que pasar cosas, ciertas personas, lo que Él escoge, para que tú no la pases. Entonces, creo yo que si estoy impartiendo esto, es de Dios. Para que tú no estés pasando esa escasez que ya pasó el hermano él. Porque es bien duro. El Señor levanta, el Señor transforma. Amén, Señor. Pero todo depende de ti, amado hermano. Amén. Aleluya. La iglesia necesita tus manos, necesita tus pies, necesita tu vehículo para poder trasladar los instrumentos, para poder hacer estos retiros. El Señor los está preparando a ustedes, porque vendrán más gente, se añadirán más gente. Porque aunque tu principio sea pequeño, tu postrero estado será más grande que el primero. Eso depende de ti. Veo aquí que hay matrimonios también. Los matrimonios es algo muy importante en una iglesia, Amén. porque de ellos vienen niños, vienen familia, Gloria a Dios. vienen papá, vienen mamá, vienen nietos. Podemos hacer esto más grande. Si trabajamos como las hormiguitas, trabajamos unidos, Amén. podemos hacerlo esto más grande. Porque papá es el que nos va a recompensar con todo lo que hagamos para su casa. Aleluya. Con esto quiero terminar para pasar la palabra a papi, porque creo que me he extendido mucho. Ya me van a retear. Porque, ojo, lo que he dicho es cierto, no estoy bromeando. Porque detrás de la obediencia viene la bendición. Amén. Aprendí a obedecer, era yo sin oído. Creía que lo que yo decía era eso. Pero él ahí ha estado. Ha puesto a él en mi vida y a mi esposa, porque mi esposa también me frena. Amén. Siempre me frena. No somos iguales, una pareja no somos iguales. No podemos ser iguales. El Señor lo hace todo perfecto. Amén, Señor. Por eso quiero ahora orar y dar gracias a papá por este momento tan edificante que ha sido para cada uno de ustedes. Gracias, Señor. Padre, te damos las gracias, Dios, porque nuevamente, Padre, has hablado en nuestras vidas. Gracias, Padre, por permitirme ser digno ahora de portar, Señor, este testimonio para edificación de tu iglesia. Amén. Gracias, Padre, por esa obra que tú has empezado. Gracias por cada proceso, por cada prueba, papá. Sé que todas las voy a vencer, porque estoy agarrado de tu mano. Sé que hoy has hablado aquí en casa de oración Melquisedec. Sé que hoy tú, papá, esa obra que tú has empezado en cada uno de ellos, la irás perfeccionando día a día. Sé que tú le darás la revelación de la ofrenda y del diezmo a cada uno de ellos, Padre. Sé que tú lo vas a prosperar de gran manera, Padre. Lo vas a prosperar primeramente en lo espiritual y también en lo secular, papá. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Gracias por tenernos aquí y hacernos dignos de poder escuchar tu palabra y a la vez portar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, hoy queremos declarar que ya no seremos los mismos. Amén. Saldremos de aquí de este retiro
diciendo, ya no soy el mismo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Remasieta y pasieta, gracias, alabamos, Padre, y glorificamos tu nombre en todo momento. Para ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén y amén.